unas chicas que están haciendo cosas muy interesantes de temas de chicas en Python. Vale. Bueno, ¿quién de aquí ha programado en algún lenguaje funcional? Haskell, Erlang, Clojure. Vale, bien, me gusta. Veo que no son pocos, vale. No está mal. Bueno, ¿qué significa para mí la programación funcional? Básicamente es programar con funciones. Ojo, funciones matemáticas. Estamos hablando de funciones que si yo le paso los mismos parámetros me van a devolver el mismo resultado. Suena evidente, pero en la mayor parte de la programación procedural o orientada a objetos actualmente no es así. Es decir, yo le paso unos datos y ya, bueno, hombre, si hay una variable global ahí que me viene cómoda, pues yo la uso y no pasa nada. Un método, pues tengo yo mis objetos, que hombre, un objeto un poquito de estado, pues ya ahí yo voy haciendo mis cositas, entonces yo llamo una función, le paso unos parámetros y espero a ver qué sale de ahí. ¿Vale? Eso no es programación funcional. Eso es lo contrario a la programación funcional. ¿Vale? La idea de la programación funcional es funciones puras, ¿vale? Mismas entradas, para las mismas entradas siempre las mismas salidas. Se basa mucho en el concepto de inmutabilidad, de estructuras de datos inmutables o variables inmutables, variables inmutables, vale. Datos inmutables, ¿vale? Y en la ausencia de estado, ¿vale? Estamos hablando a nivel de funciones. Yo tengo un estado interno de la función, pero no trabajo con un estado externo a la función, ¿vale? Y no tengo efectos laterales. ¿Qué son efectos laterales? Pues, por ejemplo, setear una variable dentro de una función en una variable global. Eso es que mi función está teniendo un efecto lateral. Yo hago algo con mi función y pasan cosas que no tienen nada que ver con lo que debería ser mi función. O, por ejemplo, otra cosa que podrían dudar si es un efecto lateral, imprimir por pantalla. Imprimir por pantalla es claramente un efecto lateral, ¿vale? Es un caso en el que yo está haciendo mi función cosas que no tiene por qué hacer en principio. Si yo quiero imprimir por pantalla, tendré que hacerlo en otro sitio controlado donde yo tenga claro que estoy imprimiendo por pantalla o que estoy teniendo efectos laterales, ¿vale? No significa que no pueda tener efectos laterales en la programación funcional. Evidentemente, los efectos laterales existen en la programación funcional, pero están controlados y acotados, ¿vale? Se hacen en zonas donde sabemos que tienen esos efectos y lo podemos controlar y lo podemos dominar. Y el resto de nuestro código es puramente funcional. Esa es la idea, ¿vale? ¿Por qué programación funcional? Bueno, pues si yo con la de orientación a objetos o con la procedural estoy más que cómodo, yo aquí hago mis prints, hago mis cosas, hago mis llamadas al ORM, empiezo a sacar datos, imprimo, guardo aquí mismo, me resulta cómodo, perfecto. Eso tiene una serie de problemas. Uno, es muchísimo más difícil de debuguear un software que está hecho de manera procedural o de manera orientada a objetos porque tiene efectos laterales. Si yo sumo 1 más 1 y a la vez de sumar 1 más 1 y devolverme 2 me está metiendo un registro en la base de datos, eso es inmanejable, ¿vale? Facilita muchísimo el testing, por eso mismo, es decir, si para las mismas entradas tengo siempre las mismas salidas, puedo hacer testing mucho más fácil. Incluso puedo hacer testing automático. En lenguajes como Haskell o Clojure tienen una cosa que se llama Quick Check. En Python hay una implementación también, una biblioteca. Quick Check lo que hace es decirle, oye, como esto tiene unas variables de entrada, unos valores de entrada, pues prueba con tropecientos valores generados y vamos a ver si falla. Pues eso con programación funcional es más fácil de hacer. La reusabilidad. ¿Vale? Todo esto que nos promete la programación orientada a objetos, claro, porque un objeto es una clase que tiene un comportamiento que es como muy claro todo y muy desacoplado y demás. Al final resulta que te haces unas megaclases que te cagas que no vas a reutilizar en la vida. ¿Vale? En cambio, en la programación funcional se tiende a funciones muy pequeñas y a la combinación de esas funciones. Entonces, es mucho más fácil reutilizar esas funciones. Es muy habitual que funciones muy pequeñitas hagan cosas muy concretas y entonces sea muy fácil coger. Digo, bueno, pues la función que usé aquí para esto me vale en otro lado para lo mismo. El estado va a estar muy controlado y eso también ayuda mucho, bueno, para el testing y para todo, ¿vale? Bueno, las típicas estrategias de programación funcional. ¿Cómo suelen resolverse en programación funcional los problemas?
¿vale? Combinación y composición de pequeñas funciones, ¿vale? Hago funciones pequeñitas que van haciendo cada uno de los trocitos de mi problema y luego las combino. Y voy haciendo combinación de funciones que no es tan simple como decir, bueno, pues uso las dos. No es solo usar las dos, es más algo del lenguaje que te permite, pues eso, componer funciones que una se ejecuta después de otra, una se ejecuta con el resultado de otra y te me genera una función que hace eso. Luego veremos ejemplos más claros. Luego, otra de las cosas muy típicas de la programación funcional es que yo tengo una serie de datos y una serie de funciones y las funciones transforman estos datos y al final lo que tengo de resultado son los datos transformados. Eso es lo que realmente hacen los ordenadores. Al final cogen unos datos, los pasan por una serie de transformaciones y te devuelven otros datos. Y es una de las estrategias típicas de la programación funcional. En la programación orientada a objetos lo que cogemos es unos datos y unas operaciones, todos juntitos, y empezamos a enmarañarlo todo. ¿Vale? La programación funcional están súper divididos los datos de las transformaciones, de las funciones. Bueno, aplicación de funciones de transformaciones mediante funciones de orden superior, es decir, funciones que reciben funciones, es súper típico en programación funcional, es muy natural usarlo. El uso de funciones inline o funciones lambda, el acotado de efectos laterales en zonas concretas y la tendencia al uso de funciones puras, es decir, se tiende a usar casi todo el código, está hecho con funciones puras y los efectos laterales, pues eso, están muy acotados en zonas muy concretas donde yo realmente hago pues interacción con otro sistema o con la base de datos o escritura a disco o impresión por pantalla, todo eso está como mucho más acotado. Vale, ¿qué necesito para poder programar funcional? Vale, si yo tengo mi lenguaje de programación y digo, quiero programar con programación funcional, solo necesito una cosa, que tenga funciones, que mis funciones sean ciudadanos de primera. ¿Qué significa ser ciudadanos de primera? Significa que tienen que ser un objeto más y que yo puedo pasar las funciones como parámetro y que puedo asignar una función a una variable. Eso en Python se puede hacer, como sabemos, y hay muchísimos lenguajes que los permiten, casi todos los lenguajes dinámicos permiten ese ciudadanos de primera, esas funciones como ciudadanos de primera. Vale, ¿es Python un lenguaje funcional? No, no lo es, ¿vale? No os voy a engañar, Python no es un lenguaje funcional. Python es un lenguaje multiparadigma que tiene ciertas características de programación funcional que podemos aprovechar para hacer un código mejor y un código más paralelizable y un código más testeable y un código más robusto. Pero no es un lenguaje de programación funcional porque probablemente le faltan muchísimas de las características que puede tener Clojure o Haskell, por ejemplo. Bueno, como digo, permite hacer programación funcional, pero carece de las características avanzadas de los lenguajes funcionales. ¿Qué nos dan los lenguajes funcionales? Pues en principio, estructuras inmutables eficientes, ¿vale? Estructuras donde yo si cambio una estructura, no estoy cambiando los datos, estoy generando una estructura nueva, por así decirlo, una copia de la estructura antigua con el dato cambiado, ¿vale? En realidad no se hace una copia, se hace lo que se llama... bueno, se hacen estructuras compartidas de datos, structural sharing, si no me equivoco, algo así. Vale. Luego, funciones de orden superior, funciones que reciben otras funciones. El map, el reduce, filter, lo sonarán. Pattern matching es algo muy típico de los lenguajes de programación funcional. Es muy cómodo, no lo voy a explicar, pero es muy cómodo para programar. En Haskell es una pasada, en Erlang es brutal también. TCO, Tail Call Optimization, esto es cuando en programación funcional la recursión es algo súper habitual. Entonces, el TCO lo que significa es que cuando yo hago una función recursiva, la llamada en la cola, si lo último que llamo en la función es la misma función, es la llamada recursiva, es capaz de desenvolver el bucle y hacerlo como si fuera un bucle, desenvolver la recursión y hacerlo como si fuera un bucle. ¿Eso qué hace? Pues nos ahorra espacio de pila, nos ahorra muchísimo tiempo, permite hacer recursión de manera realista. Podrías hacer el factorial de 1.000.000 y no habría ningún problema. En cambio, con Python hacer el factorial de 1.000.000 igual sí que le cuesta un poco más. Vale, control de efectos laterales. En Haskell, en Clojure, están muy acotados los efectos laterales. En Python no tenemos esta ventaja, por ejemplo. Funciones lambda, evaluación perezosa.
Y composición de funciones. Evaluación perezosa, la de Python, por ejemplo, está bien, no está mal, pero si la comparamos con la de Haskell es de juguete, ¿vale? Composición de funciones, muy típico para combinar funciones. Currificación también, hay una serie de cosas, una serie de conceptos muy típicos de lenguajes funcionales. ¿Qué nos da Python? Pues Python lo que nos da básicamente, a grandes rasgos, es esto. Evaluación perezosa, limitada. Realmente lo que tenemos son estructuras perezosas, como pueden ser iteradores y secuencias, iteradores y generadores, perdón. Y aplicación parcial de funciones, que tenemos en FuncTools la función partial que nos permite hacer una aplicación parcial. Una aplicación parcial es pasarle ciertos parámetros a la función, que no sean todos los parámetros de la función, le paso los 2 primeros parámetros y me devuelve una función que recibe el resto de los parámetros. Entonces me permite generar funciones, por ejemplo, si yo tengo una función suma que coge 2 parámetros, yo le puedo fijar el primer parámetro a 2 y eso guardarlo en la función suma 2, ¿vale? Cosas así, o multiplicar por 2, duplicar. Y nos da funciones de orden superior, bueno, y funciones lambda. Las funciones lambda de Python son muy limitadas, ¿vale? Las funciones en Python son ciudadanos de primera, las funciones lambda son ciudadanos de segunda, claramente, ¿vale? Es decir, aunque son objetos que puedes usar y todo eso, no son nada potentes, ¿vale? Pero bueno, tampoco es dramático. ¿Qué me da FNPy? ¿Vale? Voy a hablar también de FNPy, que es una biblioteca para hacer ciertas cosas, nos da ciertas cosas que donde Python no llega, FNPy nos da un poquito más, ¿vale? FNPy tiene estructuras de datos inmutables, están en desarrollo todavía, aunque la verdad que está relativamente parado el desarrollo de FNPy. El Tail Call Optimization, ¿vale? Usando Trampoline, luego lo veremos cómo se hace. Y aplicación parcial y currificación de funciones, que luego veremos que también la aplicación parcial de funciones con FNPy y la currificación es muy cómoda. Composición de funciones, que también veremos que es mucho más expresiva que la composición, composición de funciones que se puede componer funciones en Python directamente, pero es mucho más lío. Y esto, aparte de ser más fácil, es mucho más expresivo. Y funciones lambda al estilo Scala, ¿vale? Luego veremos qué es al estilo Scala. Vale, funcional versus imperativo. Vamos a ver. Imperativo, por ejemplo, voy guardando pues variables, hago una suma, guardo el valor, hago otra suma, guardo el valor, hago el producto del primer valor, del segundo valor, por tal, y lo imprimo por pantalla, ¿vale? En funcional sería algo así, ¿vale? Yo cojo sumo y lo voy devolviendo el resultado a otras funciones y no me hace falta tener ningún estado en principio, ¿vale? Esto es un poco horroroso, ¿vale? Hay otras formas de hacerlo, ¿vale? Con FNPy puedo usar composición y aplicación parcial, ¿vale? Estos ejemplos ahora mismo no tienen que entenderlos porque luego vamos a verlo un poco más en profundidad. Pero bueno, voy haciendo aplicaciones parciales y voy diciendo, bueno, primero suma 1 más 2, luego al resultado le sumas 3 y al resultado lo multiplicas por 4 y luego el resultado de eso lo mandas a imprimir y eso me devuelve una función que ejecuto, ¿vale? Es mucho más expresivo. Luego con currificación se podría hacer así, pero queda también un poco raro, ¿vale? Tampoco la currificación es muy útil para otros casos probablemente. Luego veremos más en profundidad qué es la currificación y cómo se usa en Python. Vale, Python funcional. Evaluación perezosa. La evaluación perezosa que nos da Python en principio son estructuras perezosas, como pueden ser iteradores y generadores. Una estructura perezosa simplemente es una estructura que hasta que yo no le pido un valor, él no hace el cálculo o no extrae ese valor, ¿vale? Por ejemplo, si yo hago un map, todos mis ejemplos van con Python 3, ¿vale? Si yo hago un map de print de 1, 2, 3, ¿vale? Lo que me va a devolver, en realidad print me va a devolver un none, pero va a tener un efecto lateral de imprimir por pantalla. Yo si hago un next del resultado de eso, de ese iterador que me ha devuelto, me imprime por pantalla un 1. Si hago una lista de todo, lo que hago es coger, decir, bueno, evalúamelo entero y conviértemelo en una lista de los resultados. Me da no, ¿vale? Porque lo que ha hecho es el print me devuelve 3 known y me ha hecho el 1, 2, 3, ¿vale? Solo se ha evaluado si yo lo recorro. Si no lo recorro, no se evalúa.
¿Para qué sirve esto? Entre otras cosas, para poder tener listas infinitas, ¿vale? Luego tengo un ejemplo aquí. Los generadores es otra forma de generar una especie de iteradores perezosos. Entonces, en este, por ejemplo, lo que tengo es un generador que me devuelve todos los números del 0 al infinito. ¿Vale? Claro, del 0 al infinito, yo eso no lo puedo evaluar. Yo no le podría pasar un list a esto porque petaría. ¿Vale? Petaría, bueno, no entraría un bucle infinito, ¿vale? Bueno, IterTools además me da ciertas operaciones para trabajar con iteradores. Por ejemplo, le puedo decir que me haga un take while, ¿vale? Un take while y comprueba que sea menor que 10. Cojo los números y me dice, bueno, pues cojo los 10 primeros. Bueno, me cojo todos aquellos que sean menor que 10. Me da del 0 al 9. Si le vuelvo a pedir y ahora le pido menores que 12, me da el 11, se ha saltado el 10. En realidad no se lo ha saltado, se lo ha pedido al generador, ha hecho el matching de menor que 10 y lo ha descartado. Entonces, cuando llego con la siguiente, en la siguiente línea, parto de donde estaba, ¿vale? Entonces el 10 ya no está por ahí. Vale, la aplicación parcial. Voy muy rápido, ¿qué? ¿Cuánto llevo? Joder, pues no voy tan rápido, ¿no? o sí, no lo sé, pero bueno. Aplicación parcial, ¿vale? La aplicación parcial de funciones consiste en, como dije antes, a un método, a una función, le paso unos parámetros y esos parámetros quedan fijados y me devuelve una función donde yo le paso el resto. Por ejemplo, el operador más, que recibe 2 parámetros, bueno, se pueden importar los operadores de Python, el más, el producto, la división, todo esto, se pueden importar del módulo operator, ¿vale? En modo función. Entonces hago una aplicación parcial de la suma y le fijo el primer parámetro a 4 y ahora tengo una función add4 que directamente la puedo usar. Si esto para esto es una chorrada, evidentemente, pero hay veces que tenemos funciones que reciben muchos parámetros porque son muy genéricas y yo lo que necesito son funciones más específicas, que reciban 2 parámetros y que me devuelvan lo que yo quiero. Otra cosa, y este sí es un ejemplo que puede ser más práctico, un print no line, que quiero que no me imprima el salto de línea al final, pues le digo que es una aplicación parcial de print y le fijo el end a nada. ¿Vale? Esto sería un caso y pues si hago print no line hello, se me queda ahí el prompt desplazado. Funciones lambda, aquí poco os puedo descubrir. Las funciones lambda de Python, no tiene mucho misterio. Funciones de orden superior, ¿vale? Las principales funciones de orden superior serían map, filter, sorted y reduce, son las que están un poco en el built-in. Reduce en Python 3, Guido quería quitar todas estas de Python 3, del built-in, pero al final se desdijo y al final lo único que hizo fue mover el reduce a funtools, ¿vale? Y luego tenemos los decoradores, ¿vale? Básicamente todas estas funciones reciben luego lo vemos más claramente, pero reciben una función y normalmente un iterador y hacen alguna operación sobre eso, ¿vale? Los decoradores son un caso especial de funciones de orden superior que reciben una función y te devuelven otra función con alguna transformación de la función, ¿vale? Normalmente. Se pueden usar decoradores simplemente para anotar, pero el uso normal de los decoradores es transformar la función. Vale, una función de orden superior sería, por ejemplo, un map. Le paso una función lambda que multiplica que eleva al cuadrado, perdón, y le paso una lista que al final es un iterable y me devuelve pues la lista con todos sus valores al cuadrado. Filter lo que hace es filtrar una lista. Esto, bueno, es que esto es un poco lo habitual, ¿vale? El sorted me permite hacer ordenación. Y el reduce hace un reduce, que es básicamente una operación de convertir una lista en un objeto a partir de ciertas operaciones, ¿vale? Pero bueno, eso es un poco... Un decorador muy interesante, sobre todo si usas programación funcional, si haces una función pura, es el LRU-cache, ¿vale? Un decorador, al final, como os digo, es una función que te va a devolver otra función. De hecho, el LRU-cache es una función que devuelve un decorador y ese decorador es el que modifica la función, ¿vale? Es un poco lío.
Pero el RUcache, al final, lo que yo ejecuto el RUcache, me devuelve un decorador y luego estoy decorando la función lambda con él. ¿Vale? El RUcache lo que hace es, dame las próximas, por ejemplo, las próximas 100 llamadas, las vas a memorizar. Las últimas 100 llamadas las vas a memorizar. Y de esa manera, si yo te pido esa función con los mismos parámetros, me lo vas a devolver instantáneamente de tu caché. ¿Vale? Eso con programación funcional y funciones puras es perfecto. O sea, yo ejecuto una vez y ya sé que si es un proceso pesado, sé que el siguiente resultado con los mismos parámetros me va a dar lo mismo. Vale. Hasta aquí lo que me da Python, que probablemente muchas de las cosas las conocíais y es más de lo mismo. FNPy tiene algunas cosillas más interesantes. ¿Vale? Estructuras inmutables. Estas son las estructuras inmutables que trae FNPy. Yo voy a hablar de las primeras dos por poner algún ejemplo y que se vean cómo funcionan un poco las estructuras inmutables y el resto, bueno, pues de deberes. La linked list es un ejemplo, bueno, pues una lista enlazada, algo muy genérico. Entonces yo genero una linked list y me dice, bueno, la head y el head y el tail es nada, ¿vale? Cons me permite añadir un elemento, pero yo no le añado el elemento a mi linked list. Yo le añado el elemento, yo cuando añado un elemento me devuelve una linked list que además de los elementos que tenía el anterior tiene uno nuevo, pero es otra linked list, ¿vale? Entonces si le paso un head y un tail, me va a devolver eso. De hecho, el tail es la linked list anterior, ¿vale? Y la linked list anterior, evidentemente, sigue siendo sigue sin haber mutado, sigues teniendo el head y el tail igual, ¿vale? Vale, un stack, pues eso, una pila donde añadimos con push, vemos el head, el tail y podemos hacer un pop. El pop en este caso, como me tiene que devolver un valor, me devuelve una tupla, un valor y la nueva linked list sin ese elemento, ¿vale? Por supuesto, la estructura anterior está sin mutar. ¿Qué ventaja tiene esto? Si yo, en vez de pasarte una lista, yo te paso una lista de este tipo, una linked list o un stack de FNPy, sé que es imposible que tú modifiques el valor que yo te he pasado. No puedes modificar el objeto que yo te he pasado. Con lo cual me aseguro que si yo a esa función le paso eso, no va a tener ningún efecto lateral, por lo menos en ese punto. Para eso sirven las funciones, las estructuras de datos inmutables. De hecho, se puede conseguir no mutar las estructuras de datos que te pasan haciendo un copy o un clone o cualquier cosa de estas y generando objetos nuevos. Pero claro, una copia de memoria cada vez que te pasas un objeto y además si es una estructura grande, eso no hay procesador que lo soporte ni memoria que lo soporte. Entonces, este tipo de cosas hace que sea, aparte de que es muy rápido, te aseguras la no mutabilidad. Vale, TSO. En FNPy el tail recursion es lo que decía, es una optimización que lo que hace es desenvolver un bucle convertir una recursión en un bucle, ¿vale? Que es mucho más eficiente porque no tiene stack, porque no tiene una serie de cosas. Entonces, básicamente, como lo resuelve FNPy es usando una técnica que se llama trampoline, que lo que hace básicamente es decir que, bueno, allí arriba tengo un factorial normal con recursividad. Se me ha colado un tabulador de más, ¿vale? El return va a la izquierda. Y en el segundo caso, lo que cambia un poco la función. Aparte de decorarla con el TSO, tengo que dar valores de retorno de si es una llamada recursiva o no, y si es recursiva, qué parámetros va a recibir, ¿vale? El recurso TSO va a transformar esa función en un bucle. De manera que ya no hay llamadas a pila, no hay llamadas a una serie de cosas, y se convierte, pues eso, en una llamada completamente, ¿sabes? En un bucle que es mucho más barato. Vale, aplicación parcial de funciones con FNPy. La aplicación parcial de funciones que vimos antes hacía con partial, está bien, pues aquí me ahorro caracteres básicamente. Uso la función f o la clase f y envuelvo la función con los parámetros que quiera. No hay mucha ventaja en esto, pero luego ahora veremos que f además tiene otras ventajas.
La currificación. La currificación es un concepto que se suele confundir con la aplicación parcial, pero no es lo mismo. La currificación consiste en convertir una función de n parámetros en una función que recibe un único parámetro y que te devuelve, en caso de que no sea el último parámetro, te devuelve una función que va a recibir un único parámetro, a la vez una función que recibe un único parámetro hasta que sea la última, y en vez de devolverte una función que recibe un único parámetro, te devuelve el resultado. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos el curryAdd, ¿vale? Que lo que hago es la suma de dos números y le digo el curryAdd. Bueno, lo primero lo he hecho usando el decorador a mano y lo otro lo he hecho con la sintaxis de decorador, ¿vale? Pero viene a ser lo mismo. El curryAdd, le paso un único parámetro que es 2 y el resultado de curryAdd 2 es una función que recibe un único parámetro al que le va a sumar 2. Le paso un 3 y entonces me devuelve ya el resultado, ¿vale? Esto es currificación. Parece una chorrada, pero luego cuando empiezas a necesitarla, cuando haces programación funcional, es muy útil, ¿vale? Porque al final se trata de transformar funciones de manera muy fácil y muy cómoda. Y aquí tal vez pueda resultar menos natural, en Haskell es súper natural y se usa muchísimo. Cuando te acostumbras a usarlo, en realidad aquí se puede usar y es muy útil. Vale, composición de funciones, ¿vale? Así compondría yo una función normal en Python sin ayuda, ¿vale? Tengo una función que recibe el parámetro, bueno, tengo una función add2 que recibe un x y el resultado de eso lo voy a duplicar, ¿vale? Y tengo una función a la que le paso x y me hace eso, ¿vale? Estoy haciendo la lambda, esa sería la función compuesta de duplicate y add2, perdón. Entonces, ¿cómo hago la composición de funciones al estilo FNPy? Pues le paso f a la función, eso me lo convierte ya en una función de FNPy y le digo duplicate y add2. Y lo que va a hacer, me va a devolver una función que va a recibir un parámetro, el parámetro de add2, se lo paso, el resultado de add2 va a ir a duplicate y el resultado de duplicate me lo va a devolver. Eso parece como en sentido inverso, que es un poco raro. Lo puedo hacer en el otro sentido y me parece como un pipeline, ¿vale? Es una función a la que al parámetro que me pase le voy a hacer un add2 y al resultado le voy a hacer un duplicate, ¿vale? La segunda sintaxis puede parecer un poco más evidente para alguien que viene de la programación procedural, orientada a objetos. La primera es muy típica también en Haskell. Bueno, en Haskell se puede hacer en los dos sentidos, pero probablemente sea más habitual la primera. Y funciones lambda al estilo Scala, ¿vale? Las funciones lambda de Python están muy guay. Las del estilo Scala tampoco no te dan mucha más potencia, ¿vale? No son mucho más potentes, pero son muy cómodas y muy expresivas. Por ejemplo, simplemente hago un from fn import guión bajo y simplemente voy usando el guión bajo para marcar los parámetros que voy a recibir. Por ejemplo, si quiero hacer una suma, pues simplemente le digo pues guión bajo más guión bajo 2, 3. Pues eso, guión bajo más guión bajo me va a dar una función que recibe dos parámetros y simplemente los reemplaza. No hay manera de decirle, no, recibes un parámetro repetido. No, recibes dos parámetros. Entonces, pues tiene sus limitaciones también. Es un poco... Bueno, para ciertas cosas está muy bien. Por ejemplo, para un map o para un reduce o para ciertas cosas. Bueno, normalmente para uno usa una función lambda, muchas veces es útil. Vale, aquí vemos otro ejemplo donde en el map lo primero que le paso es una función que suma 2 nada más. Entonces, pues recorre toda la lista y le va sumando 2 a cada elemento. Y bueno, para terminar, mis conclusiones. Bueno, voy a poner un ejemplo antes de un caso práctico de... vamos a ver... Vale, un caso práctico sería este, ¿vale? Este programa es 100% es funcional, no tiene efectos laterales, son funciones puras. No he usado cosas raras de FNPy, de hecho, no importo FNPy para nada, pero ya es un programa funcional, ¿vale? Es decir, todas las funciones
le pase el parámetro que le pase, no van a tener ni efectos laterales, ni, bueno, tampoco lo puedo asegurar porque no lo he mirado al dedillo, pero igual se me ha colado alguna cosa, pero en principio no tienen ni efectos laterales, y siempre van a devolver el mismo resultado para los mismos parámetros, ¿vale? Esta es una estrategia muy típica de programación funcional. Esto lo que hace es coger una serie de... yo te digo un número de páginas y en la página en la que estoy. Y entonces te digo, bueno, pues te pongo los 3 primeros elementos, los 3 últimos y los 3 de todo alrededor. Y luego puntos suspensivos, ¿vale? Parece fácil, pero claro, hay solapamientos, hay una serie de cosas. Entonces, ¿qué hago? Pues me genero todos los números de las páginas y voy filtrando. Digo, bueno, pues tengo todos los números de las páginas. Voy a coger los 3 primeros, los 3 últimos y los 3 de mi alrededor del current, ¿vale? Luego le digo, quítame los repetidos. Luego le digo, quítame los que estén por encima, los que sean mayores, los menores de... Los menores de 0. Quítame los mayores del total. Y luego le hago un reduce con una función que lo que va a hacer es convertirme esa lista en otra lista donde si hay una diferencia de 1 meto 3 puntos suspensivos, ¿sabes? Y todo eso al final son funciones pequeñitas que vas combinando, vas haciendo funciones de orden superior, las vas pasando aquí, las vas pasando allá. El paginator recibe una función Linkify Formatter y ese formatter lo aplica. Por defecto es el Linkify Formatter, pero podría pasarle un Shell Formatter. De hecho, al final lo que hago es pasar aquí con los 2 formateadores diferentes, y si lo ejecuto, tampoco quiero ver el ejemplo en profundidad, pero si lo ejecuto tengo una serie de enlaces tipo HTML o una serie de páginas aquí. Vale, espera un momento. Así. Una serie de páginas aquí donde las he colocado así, ¿vale? Y eso. Simplemente es una estrategia muy típica. Empiezo en una estructura de datos y lo voy aplicando funciones hasta que consigo la estructura de datos final que yo quiero. Y además, como muchas de esas funciones son pequeñitas y hacen cosas muy concretas, probablemente se puedan reutilizar para otras cosas. O incluso reutilizarse entre ellas. El formatter, igual, el formatter de consola se parece mucho al formatter HTML, se parecería mucho a uno XML o algo similar. Y se podrían reaprovechar trozos. Y vale, y para terminar, mis conclusiones. Bueno, mis conclusiones es Python permite programar de manera funcional, es decir, yo puedo programar de manera funcional o por lo menos aprovechar las funciones puras, aprovecharme de ciertas características de la programación funcional. FNPy nos da las herramientas para llegar un poco más allá, es decir, yo puedo usar FNPy para no tener que, para que ciertas formas de trabajar en programación funcional no chirríen tanto. Python más FNPy queda lejos de prácticamente cualquier lenguaje funcional como Erlang, Clojure, Haskell. Van más allá porque tampoco Python no es un lenguaje funcional, ¿vale? Y Erlang, Clojure y Haskell sí lo son. Entonces no pueden competir porque no están en la misma liga, de hecho. Y lo que sí se puede es aplicar programación funcional a Python, y es una mejora significativa sobre la calidad del código, sobre la robustez, sobre la paralelización, sobre una serie de cosas que merecen mucho la pena, ¿vale? Referencias. El GitHub de FNPy está razonablemente bien documentado. Hay algunas cosillas que no están finas en la documentación, pero bueno, en general está más o menos bien documentado. Hay un how-to de programación funcional de Python que básicamente habla de iteradores, ¿vale? Y poco más, de iteradores y aplicación parcial, no cuenta mucho más. Y hay una charla muy interesante de Alexei Kachayev que habla también de programación funcional y lo enfoca de otra manera, pero es muy interesante, la verdad. Y bueno, no habla de FNPy, habla solo de Python, pero está muy interesante. ¿Dudas? Al final sí me he pasado de rápido, ¿no? ¿O no? No lo sé. Sí, por allí. Ah, bueno. Como quieran. Hola, muy chula la charla y tengo 2 preguntas relacionadas. Una es, ¿qué ocurre con el TCO, con el Tail Call Optimization, cuando tienes excepciones, cuando ocurre una excepción?
Y como FN, si es posible, te permite hacer tail optimization llamando a diferentes funciones, no simplemente una llamada recursiva a la misma función. Si no me equivoco, no lo permite. Es decir, no puedes hacer TSO cruzado. Creo que no lo permite. No lo tengo del todo controlado. Y el tema de las excepciones tampoco te lo puedo confirmar, pero creo que levanta la excepción directamente. Es decir, es que uno de los motivos para que el Python normal no tenga TCO es precisamente la gestión de excepciones. Sí. No, pero que verdad que simplemente te levanta la excepción y ya está. De hecho, claro, la gestión... FNPy también soporta un mínimo de gestión de errores monádica, ¿vale? No lo he contado porque también es un poco más lío. Y podría llegar a gestionar hasta cierto punto, pero claro, ya te metes de todas maneras en las excepciones, tienes que capturarlas, tienes que hacer... Si las excepciones son un problema en Python para la programación funcional, claramente. Sí, yo quería preguntar acerca de los side effects, si tienes algún truco o alguna manera para controlarlo y ver si afecta. En principio, Python no te ayuda para eso. No tiene ninguna ayuda, en principio, por lo menos built-in, no tiene ninguna ayuda para controlar los side effects, ¿vale? Porque el lenguaje no está pensado de esa manera. Entonces, tampoco en la cabeza de Guido probablemente no tenía sentido cuando lo escribió. Lo que tienes que hacer es intentar controlarlo a nivel personal, intentar que las funciones no tengan efectos laterales, y si van a tenerlos, yo personalmente lo que haría es meter algún decorador, algún tipo de etiqueta, ¿vale? Decoras, oye, esto tiene side effects, y además queda muy claro, está en el código, y ya lo marcas de esa manera y sabes que esa función tienes que tener cuidado, ¿vale? Lo importante realmente es tener muy acotado dónde tienes los efectos. Si, por ejemplo, usas un acceso a base de datos o cosas así, pues hazlo a través de un módulo repositorio o a través de un módulo concreto que es el que hace las llamadas a base de datos y es el que tienes que controlar los efectos laterales. Pero tus módulos que no tienen por qué tener acceso a base de datos deberían estar completamente aislados y ser pues eso, funciones pequeñas, controladas y que eres capaz de testear de manera controlada. Cualquiera que haya usado algún framework verá que eso es súper complicado de aplicar porque están entremezclados las llamadas a acceso a base de datos y cosas similares con un montón de cosas, con un montón de lógica. Es muy complicado. Pero se puede hacer, ¿vale? Sí. Bueno, te quería preguntar sobre el tema que has hablado al final también de la paralelización. Porque una vez hace poco vi un vídeo del creador de Scala, de Martin Odersky, que decía que una de las partes buenas de hacer programación funcional es la inmutabilidad, porque la mutabilidad era un cuello de botella a la hora de hacer paralelización. Y decía que, claro, que en Scala tú poniendo era muy fácil convertir una función que era secuencial en paralelizada simplemente añadiendo un parámetro. Y quería saber si sabes algo de cómo está este tema. O sea, si nosotros utilizamos FunPy o FNPy, perdón, ¿se puede hacer la paralelización de una forma sencilla? ¿Nos ayuda de alguna manera Python o FNPy a paralelizar, que nos interesaría? FNPy ni Python te ayudan a paralelizar, pero existen funciones y módulos que hacen ciertas cosas. Por ejemplo, existe un módulo PMAP que lo que hace es un map paralelizado, ¿vale? Que es una de las cosas más típicas que se hacen también en programación funcional. Tú le dices, vale, esta función me ejecutas en 8 hilos, ¿vale? Y entonces él sabe cómo tiene que ejecutar para cada elemento, tiene que ejecutarlo y devolverte el valor y colocarlo ahí. Pues él dice, bueno, pues en vez de hacerlo de 1 en 1, lo hago de 8 en 8. Eso solo funciona si las funciones son puras. Realmente lo que comenta el creador de Scala es cierto. Es decir, si tú tienes funciones puras, paralelizar no es que sea fácil, es que es trivial. En el sentido de que no tienes que sincronizar nada, no hace falta decir, bueno, y este dato, y si lo toco este dato lo va a estar tocando otro. No, mis datos son los datos de mi contexto y no va a haber nadie que entre en mi contexto y yo no voy a tocar el contexto de otro, con lo cual paralelizar es gratis directamente,
¿vale? Si la función es pura. Hay partes que no vas a poder hacer puras porque necesitas acceso a base de datos, o una aplicación que no interactúa con nada, poco útiles, ¿vale? No puedes ni pasarle parámetros de entrada porque eso es un efecto lateral, ¿vale? Es decir, no sirve para absolutamente nada. Entonces, pero vas a tener efectos laterales, pero las partes que no tienen efectos laterales, partes de cálculo intensivo, cosas de ese tipo, sí que lo puedes paralelizar. Y dices, bueno, pues esto en vez de mandármelo uno, pues en 300 hilos. Y además, puedes, además de paralelizar, cachés LRU, que también es brutal. Es decir, pasas de tener un proceso que te puede costar 200 milisegundos, ¿vale? Pero son 200 milisegundos y lo tienes que ejecutar 80 veces. Y la mitad de las veces lo ejecutas con el mismo valor. ¿Sabes? Te estás ahorrando una cantidad de llamadas y además en paralelo. Es decir, aumenta la paralelización y las cachés LRU para mí son un win seguro. De solo y que te viene gratis solo por usar funciones puras. Vamos a ver, podrías generar tus propios threads y tus propios forks y tus propias cosas. Bueno, forks tampoco te merece tanto la pena, pero lo tendrías que hacer a mano. Tampoco ¿sabes? Conozco PMAP porque sí que me molesté en echarle un ojo, pero realmente es decir, lo normal sería que te hicieras tus propios threads o corrutinas o cosas, bueno, te puedes hacer tus propios threads, te puedes hacer tus propias cosas y ejecutas en paralelo, ejecutas en varios hilos y ya está. Y lo bueno es que ejecutas en varios hilos, pero te puedes olvidar de semáforos, de logs, de todo eso, te olvidas, porque no te hace falta. Y esa es la ventaja de la programación funcional. También hablando de eso, yo no sé si voy un poco desencaminado, pero he escuchado que Python tiene un problema a la hora de multiprocesado, que es el Global Object Lock, ¿cómo se decía? El JIT. El Global Interruption. No me acuerdo cómo se dice. Eso. Pero claro, en este caso no se aplicaría porque cada elemento sería un elemento distinto y ya no pasaría. O sea, Claro, cada elemento sería inmutable, separado y no tiene ningún En problema. principio no tienes que sincronizar ciertas cosas, entonces Vale. ahí en principio no debería. Tiene mucho sentido porque el guild no te permite paralelizar algo que no sea IO. Entonces, realmente no aplica en Python la ventaja de tener funciones puras para paralelizar. En principio hay un PMAP, pero no sé si el guild lo bloquea. Levantará procesos o algo así. Pues puede ser, no lo sé. Perdón, puede ser, no lo sé. Ya te digo que no sabría decirte. En principio, la paralelización debería ser gratis, pero si el propio lenguaje, ¿sabes? Si el propio guild está dándote, ¿sabes? Está limitándote, pero vamos, me parece un poco. Solo permite threads. Bueno, pues nada. Sí, El rendimiento es mucho peor que si hay una charla bastante chula, quien esté interesado, de David algo de Understanding Guild, que cuenta eso. Eso no lo tengo controlado, lo siento. Pero bueno, en principio da igual porque independientemente de que lo hagáis en Python o no, aunque evidentemente el contexto es Python y demás, el concepto de usar funciones puras tiene otras muchísimas ventajas, aparte de la paralelización, todo el tema de testing, todo ese tipo de cosas, de separar las operaciones que transforman datos en las operaciones que obtienen o escriben datos, es muy interesante. Y hombre, lo del GIL pues me ha dejado seco. Pero bueno, y vamos, si solo se hace para IO, ya estás trabajando con efectos laterales, o sea que no. Pues nada. ¿Alguna otra duda?